El pasado 21 de marzo fue el Día Internacional de la Discriminación Racial y por ello hoy ha visitado Logroño Moja Jereu, periodista y activista, que vas a dar una conferencia, ¿verdad? Eso es, yo creo que es la primera vez que estoy aquí en Logroño y yo creo que es interesante, ¿no?, que la ciudad se abra a unos discursos antirracistas. Sabemos que el racismo está muy presente en la sociedad, también en la sociedad de Logroño, que además tiene una diversidad racial bastante importante. Por lo tanto, es una cuestión que está en las calles, que está en la vida de la gente, y el hecho de que se haga este espacio en el cual estemos hablando de cómo podemos ser antirracistas, cómo podemos transformar esta ciudad y la sociedad en una sociedad antirracista, yo creo que es un paso positivo, pero no solo nos tenemos que quedar en las ideas, en hablarlo, sino que esto tiene que transformarse en acción, ¿no?, y que todos nos comprometamos, desde las instituciones hasta las personas individuales, en hacer ese cambio. ¿Qué te llevó a promover este tipo de conferencias? Bueno, primero mi experiencia personal. Como una persona negra que ha nacido y crecido en España, me he enfrentado a todo tipo de situaciones de racismo, ¿no?, desde cuando era pequeño y jugaba en el equipo de fútbol hasta cuando he intentado alquilar una vivienda o en las redes sociales. Eso me ha llevado, ¿no?, a tener un compromiso personal, pero también social, ¿no? Me he dado cuenta, además, a través de las herramientas del periodismo, de que se puede utilizar para hacer un cambio, ¿no?, para visibilizar unas historias que habitualmente no se conocen y para al mismo tiempo poner el foco sobre muchas injusticias que tienen que ver con el racismo, ¿no? Y ese es el camino que yo he recorrido y eso es lo que yo trato de transmitir, ¿no?, que la gente sea consciente de ese racismo y que tenga las herramientas a disposición que sean fáciles de alcanzar para hacer esa transformación. ¿A día de hoy sigues sufriendo racismo? Sí, y es una cosa que por desgracia me va a acompañar durante toda la vida, ¿no? Como una persona negra que vive en un país blanco, ¿no?, y con unas estructuras racistas, el racismo lo voy a vivir, ¿no?, y lo voy a observar. Veo lo que está pasando, por ejemplo, en las fronteras de España, en el Mediterráneo o en la frontera sur, lo que ocurre con las personas migrantes. Veo lo que pasa con las trabajadoras del hogar, más del 80% son migrantes y que sufren muchas discriminaciones, muchos abusos. Veo las noticias, ¿no?, cuando en un campo de fútbol insultan a los jugadores negros. Veo lo que le ocurre a muchos alumnos y alumnas negros en los colegios e institutos que sufren un bullying, un acoso racista durante las aulas. Veo todas esas situaciones, yo también las voy a vivir y lo que yo no estoy dispuesto es a seguir viviéndolo, ¿no? Y yo entiendo que la sociedad tenemos que tener ese compromiso de no estar dispuestos a que esto nos pase, ¿no?, y a darle una solución a esto. La charla es ante 600 jóvenes riojanos. ¿Crees que los jóvenes en la actualidad están más concienciados que hace años? Bueno, yo creo que tienen mucho más acceso a la información antirracista, ¿no? Creo que a día de hoy hay más capacidad para ver otro tipo de perfiles, otro tipo de referentes, que no sean solo hombres blancos, ¿no?, como históricamente ha sido a lo largo de la historia, sino que hay una transformación. Se está empezando a mostrar la realidad de la sociedad, ni más ni menos, no se está inventando nada, sino que es la realidad de la sociedad. Creo también, ¿no?, que hay una oportunidad muy grande, ¿no? Si empezamos desde muy pronto con ese conocimiento antirracista, será mucho mejor que luego tengamos que esperar a hacernos mayores para deconstruir el racismo que hemos aprendido, ¿no? Creo que esa es la gran batalla, ¿no? Y por eso para mí es tan importante poder hablar delante de tantos alumnos de distintas edades, pero tan jóvenes, porque va a permitir, ¿no?, que desde mucho antes se interesen por el antirracismo y que dejen mucho más espacio a las ideas, a los valores, a las acciones antirracistas que a las racistas, que por desgracia siguen poblando nuestro día a día. Las redes sociales son un instrumento positivo, pero es cierto que también a través de ellas hay muchos insultos. Sí. Bueno, yo mismo tengo un par de denuncias puestas, ¿no?, tanto por unas amenazas de muerte como por una simulación de una subasta, ¿no?, como si fuera un esclavo negro. Claro, las redes sociales no dejan de ser un punto más en el que el racismo aparece, ¿no? Por eso cuando hablamos de racismo estructural hablamos de eso, de que se permea en todas las capas de nuestra sociedad, e incluso las redes sociales, que hace 15 años tal vez no eran una cosa, a día de hoy sí lo sean. No obstante, creo que también dan muchas oportunidades, ¿no? Y hablando hoy de personas jóvenes, dan muchas oportunidades de que si somos capaces de utilizarlas bien a nuestro favor, hay ahora mismo mucha gente que hace divulgación antirracista en TikTok, en Instagram, en Twitch, en distintos canales. Creo que eso va a permitir, ¿no?, que ese conocimiento llegue, ¿no?, que tal vez de otra forma, en otro tipo de formatos, no llegaría, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, dentro de todo lo negativo, tenemos que tratar de utilizarlo como una herramienta al servicio del cambio. En tus conferencias tú tratas el tema con ironía, con humor. ¿Por qué lo llevas desde esta perspectiva?
Bueno, primero desde una perspectiva personal, ¿no? Yo me di cuenta de que a la hora de transmitir esto yo tenía que ser yo mismo, ¿no? Y yo no soy una persona académica, yo soy una persona que con mis amigos, con mis colegas, pues siempre estoy bromeando y tal, y también veía que era una forma útil de comunicar, ¿no? Mucho que a la gente le entraba mejor, ¿no? Toda esa información. Yo creo que trato de buscar un equilibrio entre tratar de ser pedagógico, tratar de ser a veces divertido, con también ser firme, ¿no? En las ideas, ¿no? Que en un momento me pueda reír no significa que haga de menos las experiencias racistas que son muy violentas y muy duras que vivimos las personas negras, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces creo que buscar ese equilibrio y encontrar ese equilibrio es lo que me permite poder llegar a mucha gente en distintos canales y sobre todo a la gente joven, ¿no? Que ahí necesita ser un extra más de creativo para poder captar su atención y hacer que el mensaje les llegue. Moja, ha sido un placer y estoy segura que el mensaje les va a llegar tanto a los jóvenes como a todos los públicos. Muchas gracias por atendernos. Ojalá que sí, muchas gracias. Y disfruta de Logroño. Qué bien, lo estoy disfrutando. Gracias.